En este video vamos a hablar sobre el ciclo for. Vamos a realizar un ejercicio para entender de mejor manera. Y nos dice el ejercicio: realizar un algoritmo que muestre la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario y que a la vez que muestre con el formato A por B igual a C. Entonces, debemos empezar realizando una tabla de multiplicar de algún número que ingrese el usuario, recordando que la tabla de multiplicar lleva un formato general del 1 al 12. Iniciamos abriendo el DFD. Colocamos el detalle del ejercicio. En este caso declaramos las variables que vamos a usar y que serían 3, A, B, C. Como podemos ver en la imagen, ponemos el título de la tabla de multiplicar de un número y aceptamos. Seguimos con una breve explicación que sería el número igual a cantidad que va a ingresar el usuario, del cual va a hacer la tabla. Por ejemplo, si ingresa el número 4, se va a generar la tabla de multiplicar del 4. En el ciclo es igual al controlador que vamos a usar. Como ya les decía, el ciclo sirve para como el mientras que, pero a diferencia que lleva un inicio, un fin y un incremento. Entonces, por eso siempre debemos crear una variable para hacer las condiciones. En este caso, las variables se van a llamar ciclo. Res es igual a respuesta. Es en donde vamos a almacenar el valor de la multiplicación, o sea, el resultado. Por ejemplo, A por B igual a C. El valor de la C es el que almacenará en res y es el que mostraremos. Y aquí tenemos, como podemos observar en la imagen, el número, le asignamos 0, el ciclo y el resto. Y aceptar. Continuamos con el proceso. Como un proceso 1, pediremos el dato, o sea, de qué número desea generar la tabla. Aquí lo podemos observar en la imagen. Como pregunta en la salida de pantalla, ¿de qué número desea saber la tabla de multiplicar? Y aceptar. Ahí aquí vamos viendo el proceso, cómo hemos venido trabajando e inicializando las variables. Y después ponemos el número y aceptar. En el proceso 2 mostraremos un mensaje de comprobación para que el usuario observe de que ese número que ingresó se mostrará la tabla de multiplicación. Como decíamos, si ponemos el número 4, mostrará la tabla de multiplicar del 4. Y así sucesivamente. Entonces, aquí le colocamos en salida la tabla de multiplicar de el número, entre comillas, y se mostrará a continuación una vez poniendo aceptar. Como proceso 3, vamos a abrir el ciclo para, porque el usuario o usuaria ya nos ha dado el número para generar la tabla de multiplicar. Entonces decimos que aquí podemos ver. En para, el ciclo es la variable que sirve de controlador, donde vemos el número 1 es el valor inicial, el 12 es el valor final. Y nuevamente el 1 es el incremento de en cuánto va a ir cambiando. Y colocamos aceptar. Continuando con la explicación, el símbolo para tiene la siguiente estructura, de izquierda a derecha. En el primer recuadro, ahí se coloca la variable controladora, es decir, la variable que vamos a usar para el ciclo. En nuestro caso, la variable se llama ciclo. En el segundo recuadro es el valor inicial, el comienzo y o partida, que les daremos a la variable. Es decir, que nuestra variable ciclo va a valer 1 al comienzo, por lo tanto la tabla de multiplicación la comenzaremos con 1, lo cual está correcto porque las tablas de multiplicar llevan un formato, como por ejemplo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y etcétera. En el tercer recuadro es del valor final, tope o meta, que le daremos a la variable, es decir, que nuestra variable ciclo va a llegar a valer un máximo de 12 al final. Por lo tanto, la tabla de multiplicación la terminaremos con 12. Por ejemplo, 2 por 11 igual a 22 y el final sería 2 por 12, que es 24.
En el cuarto recuadro es del incremento, es decir, de cuánto en cuánto va a ir aumentando el ciclo. En este caso, de uno en uno que lo hemos señalado, porque la tabla de multiplicar va incrementándose de uno en uno. Por ejemplo, en esta demostración podemos ver 2 por 5 igual a 10. Acá tenemos 2 por 6 igual a 2, 2 por 7 igual a 44. Entonces, como vemos, se va incrementando de uno en uno. Continuando, ya para finalizar el ejercicio, nos queda calcular la respuesta. Ya tenemos expresado el ciclo que vamos a usar, o sea, desde 1 hasta 12. Y de 1 en 1, nuestra tabla, que es nuestra tabla de multiplicar. Entonces, solo nos queda expresar la respuesta, que es la multiplicación de, como punto A, el número ingresado. Este no va a cambiar. Por ejemplo, arriba en la tabla del 2, el 2 no cambia en toda la tabla, porque de eso se trata. Como literal B, tenemos el incremento, como ya lo habíamos explicado, de cuánto en cuánto va a ir subiendo. En este caso es de 1 en 1. Y como vimos arriba en el ejemplo de la tabla del 2, el incremento sí va cambiando. Valía 5, después 6, después 7, y etcétera, etcétera. Ahora vamos a realizar la operación. Y como ya sabemos, para realizar operaciones se usa el símbolo de asignación, como ya habíamos explicado en la introducción al DFD. Porque lo vamos a asignar a rest un valor, o sea, la multiplicación del número y el incremento. Así. Entonces, aquí en rest le asignamos el número y con el ciclo. Entonces, en este caso, le ponemos aceptar. Y como vemos aquí en los símbolos, los cuales ya les expliqué en la introducción a DFD, vamos viendo cómo se va formando el diagrama de flujo. Y por último, solo nos queda mostrar la tabla con el formato A por B igual a C que habíamos pedido en el inicio del ejercicio. Entonces nos queda así. Número, entre comillas, X, el ciclo igual y rest. Y aquí podemos observar cómo se va formando y cómo se ha finalizado el algoritmo. Y ponemos aceptar y el ejercicio ya nos queda así. Esto sería la explicación del ciclo for. Muchas gracias.